Acá tenemos un caso que se encuentra todos los años, y es que por algún tipo de corte que yo he hecho que deja yemas, esto está lleno de yemas adventicias, yemas que van creciendo y quedando en la madera vieja, porque la planta tiene mucha fuerza, hace que broten. ¿Y qué vemos? Que esta yema está más alta que el resto. Cuando una yema está más alta en la vid, lo que ocurre es que toma más fuerza. Eso se llama acrotonía. Y es un proceso que la planta entiende, por lo que es como una enredadera, es una liana, como las lianas de Tarzán en la selva, es un proceso que le dice que la yema que está más alta tiene más fuerza, más poder y más dominancia que las yemas que están más bajas. ¿Qué vemos acá entonces? Que la planta se me empieza a ir en su hábito de crecimiento natural hacia arriba. ¿Y qué pasa si pasa fuera de lo que es la altura del alambre? Queda fuera del tamaño, de la altura en la que un operador puede trabajar esta planta. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Grandes problemas, grandes soluciones, no lo dudo, hago un corte. Ahora, fíjense que esto ya se me fue por encima de los alambres y se me va la zona de construcción. Entonces, ¿qué hago? Acá tengo un elemento que está bien horizontalizado. Está a la altura del alambre, pero por debajo igual. Esto es preferible que esto. Perfecto. ¿Qué pasaba si yo dejaba esto? Si yo dejaba esto, fíjense que tiene bastante vigor, lo que iba a ocurrir es que con el tiempo, ya está marcado acá, no sé si la cámara lo puede enfocar, ya está marcado el posicionamiento del alambre. Lo que ocurre es que el alambre empieza a meterse en la madera, o la madera empieza a meterse en el alambre, y empieza a obturarse el paso de savia bruta y savia elaborada. Entonces lo que va para allá del alambre deja, en este caso, en este sentido, pierde una buena nutrición. Ahora la planta responde bien porque es joven, pero ¿qué pasa en el futuro? Entonces el consejo es, cuando yo tengo este tipo de posiciones verticales por encima del alambre, las corrijo. Este tipo de corte lo debo pintar. ¿Por qué? Es una herida que demora en cicatrizar más de 24 horas. Al demorar en cicatrizar más de 24 horas, se va a producir una contaminación con esporas de hongos de madera. ¿Qué es una espora de hongo de madera? Es una enfermedad que conocemos como brazo muerto u hoja malbón. Esta enfermedad se creía que se contagiaba por una tijera de poda o por serrucho. Entonces se desinfectaban con lavandina porque se decía que el hongo estaba en los cortes. No es así. Hoy se sabe que en este tipo de heridas grandes, de más de 3 centímetros de diámetro, por quedar abierta y expuesta durante más de 24 horas con una demora en cicatrización, la espora que está en el aire se deposita en la herida y luego produce una germinación o crecimiento generando el hongo de madera, que es una enfermedad lenta y progresiva que consume a la planta desde afuera hacia adentro. El tratamiento es profiláctico. ¿Cuál es? Prevención. ¿Cómo se previene? Cierro la entrada. ¿Cómo? Látex al agua más un fungicida. Un fungicida de amplio espectro como puede ser un Captan, un Folpet u oxicloruro de cobre. En este caso tenemos otro de los errores comunes, y yo no diría errores, a veces no tenemos opciones porque las plantas son seres vivos y como todo ser vivo tiene caprichos. Entonces hay que encontrar la mejor opción dentro de lo posible, pero si podemos corregir porque hay opciones, elegimos las mejores. En este caso, yo ya les dije, necesito la cruz siempre libre. Regla número 1. Para que entre luz, con luz tengo yema frutal. Aire para que haya circulación y tenga menor incidencia de enfermedades. Entonces, acá veo un proceso. Se dejó un pitón vertical que, como dije, me va a dejar una yema, una madera muy vigorosa hacia adentro que me va a cubrir la cruz. Entonces, esto directamente lo corto. Al cortar trato de hacer un corte sucio, que es decir, ¿qué significa? Como está sobre un brasero, si quiero evitar la formación de cuña, que es que esto va a cicatrizar, sé que ya lo tengo que pintar, es herida mayor, esto va a cicatrizar hacia adentro. Al cicatrizar hacia adentro, se va a producir una especie de madera muerta, que si yo este corte lo hago muy al ras, esto profundiza 2 centímetros hacia adentro. Entonces,
cortes sobre el brasero se hacen sucios con un pequeño tacón para evitar la formación de cuña y una posterior interrupción de la circulación de las aves. Entonces ya liberé la cruz por este lado y ¿qué pasa ahora? Tengo que liberar lo que tiene. Fíjense que siempre tengo estos crecimientos, pero tengo tantas opciones que estos entonces elimino, tratando de eliminar la yema casquera que siempre está en la base, que de última, si hay un rebrote después, lo tengo que eliminar con poda en verde, y luego tengo que producir una eliminación de este otro corte, que era un viejo pitón mal ubicado, que me produjo este crecimiento hacia adentro. Elimino, acá en este caso, otro pitón vertical que está mal ubicado y que me va a producir esa interrupción. Y así, en 3 cortes, lo que he hecho es liberar la cruz. Esta es una clave sumamente importante, que es el éxito para mantener una futura producción con yemas que sean frutales y con una muy buena ventilación en el interior de la planta.